Ya es miércoles de Todos, Todas tenemos una opinión. Ya sabe usted, Mesa de Análisis Internacional. Mi nombre es Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista. Le invito a que demos una vuelta por los temas del día de hoy. Pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Inicio con la presentación de nuestros analistas el día de hoy. Voy al frente mío. Está con nosotros el doctor Eduardo González de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos, como siempre. Bienvenido. También está con nosotros el doctor Carlos Cerda, también de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto compartir la mesa con mis colegas y con el amable auditorio. Muy bienvenido, doctor. Está con nosotros la doctora Elizabeth Prado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Buenas noches, un gusto estar aquí, como siempre. Muy bienvenida, Liz. Y el día de hoy nos acompaña Luis Antonio González Tule, es nuestro invitado especial. El día de hoy nos va a acompañar aquí en la mesa. Él es politólogo y además es coordinador de la licenciatura en Gestión Pública del ITESO. Colabora también para el Colegio de Jalisco y es miembro del Seminario Permanente de Estudios sobre las Derechas en México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con los colegas. Muchas gracias nuevamente. Un gusto compartir. Y está con nosotros el doctor Jaime Preciado, ya sabe usted, director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Un gusto estar en esta mesa y estar llegando al público que nos escucha. Oigan, y para quienes nos ven hoy en casa, pues un gusto compartir con quienes se dedican al estudio de nuestra región latinoamericana. Vamos a empezar con el primer gran tema de estos últimos días, que tiene que ver con los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia. Tenemos por ahí unas imágenes con los resultados para que usted, bueno, además de que le ponga una cara a los candidatos, podamos ver un poco los porcentajes en los que quedaron. En esta primera vuelta tenemos a Abelardo de la Espriella con 43%, un poquito más. También está ese es el candidato de la ultraderecha, ya tendremos oportunidad para platicar un poco más. Iván Cepeda, quien sería la opción de izquierda, llega al 40.9%, casi el 41%, pero no. Las encuestas, de hecho, la mayoría lo marcaban adelante que el candidato de la Espriella, pero bueno, esto es ya de entrada una sorpresa. Después la candidata de corte uribista, con una historia en el conservadurismo colombiano, pues de prácticamente toda la vida, desde sus ancestros, pues Paloma Valencia con el 6.92%, y está por ahí, menciono a Sergio Fajardo, que queda en cuarta posición, 4.26%. Pues empezamos con Luis. Querido Luis, si nos ayudas a entender un poco cuál es el contexto, cómo llegamos a este proceso electoral en Colombia. Durante el año, en el programa, pues hemos hablado muchas cosas acerca de Colombia, la popularidad, por ejemplo, de Petro, más del 50%, un primer gobierno de izquierda con aciertos muy importantes. Tenemos a The Economist, por ejemplo, diciendo que Colombia pues había sido el año pasado una de las 5 economías con mejor manejo del mundo, y The Economist pues no es particularmente, digamos, hecho hacia la izquierda. Entonces, unas cuestiones interesantes ahí, pero también resillas con Donald Trump y otras cuestiones. ¿Tú cómo ves este contexto? Bueno, sí, llegamos a las elecciones en Colombia. Es un proceso dentro de los, digamos, como el segundo proceso más importante en América Latina en este año. El siguiente va a ser el brasileño, y llega a un contexto del primer gobierno de izquierda en toda la historia reciente prácticamente. Colombia siempre ha estado gobernado por gobiernos más pegados a la derecha, por un pacto que gobernó también durante 2 décadas, y luego sucesivos gobiernos de distintos partidos, pero todos ellos de derecha.
El gobierno de Gustavo Petro fue el primero de izquierda y que tuvo buenos resultados en términos económicos, sobre todo macroeconómicos, y que no se habían visto antes. Incluso, como tú acabas de mencionar, hay medios de comunicación no afines al propio gobierno que han reconocido los logros, ¿no? Dentro de estos, incluso el país de España. Llegan 3 candidatos fuertes y una de las grandes sorpresas es el candidato de extrema derecha, que es Abelardo de la Espriella, que viene como independiente. Ya hablaremos un poco más acerca del perfil de este personaje. Y la gran sorpresa que ninguna de las encuestas vaticinaba era que pasara en primer lugar y con el 43%, ¿no? Había más bien como una estimación de que el primer lugar iba a ser el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, y después iban a estar disputando también entre la candidata del Centro Democrático, que pertenece a esta corriente del uribismo. El Centro Democrático es un partido que funda el expresidente Álvaro Uribe, y Paloma Valencia, y entonces iban a estar entre estos 2 candidatos las opciones para pasar a segunda vuelta, ¿no? Y la gran sorpresa es que el candidato ultraderechista independiente obtiene el triunfo y pasa a segunda vuelta junto con Iván Cepeda, que es como la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Así es, querida doctora Liz Prado, tenemos a un candidato de la ultraderecha con residencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, sin experiencia política realmente, que ha declarado muchas cosas, por ejemplo, que hay que salirse de la ONU, de la OEA, pero también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y otras cuestiones pues, que han ido marcando a este personaje, pues sí, un poco una sorpresa quizás. Bueno, sí, una sorpresa, pero como las sorpresas a las que ya tendríamos que estar acostumbrados, porque hemos tenido muchos candidatos que surgen prácticamente de la nada, que son de derecha y que vienen a ocupar presidencias en distintas partes, no solo de América Latina, sino también del mundo. Y creo que aquí es importante, lo que a mí más me llama la atención, pues es qué hace que un país, ¿no?, de repente vote por estos outsiders, o sea, la gente, los que llegan de afuera. Yo creo que lo que estamos viendo en las campañas electorales en el mundo, y Colombia no es la excepción, es la narrativa de las emociones. Es decir, se apela a las emociones y entonces se apela al miedo, se apela a la inseguridad, se apela a la fatiga. Entonces, pues estamos viendo un voto que es como un voto de castigo, un voto que refleja, pues estoy con Petro o estoy contra Petro, ¿no? Más que realmente votar por una opción, aunque sí es muy preocupante pues el tipo de narrativa y discurso que sostiene el candidato de ultraderecha, pues que se acerca a lo que hemos visto con Bukele, ¿no? Esta construcción de cárceles, esta mano dura contra los criminales, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos viendo una constante en términos de el voto, la política y las emociones, ¿no? Esta triada que ahora explican en gran medida por qué los resultados electorales tienden a basarse más en emociones que en argumentos políticos, en plataformas o propuestas políticas. Lalo González, ya vimos, por ejemplo, desde hoy protestas de estudiantes contra la derecha radical que representaría este candidato. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo traigo aquí algunos puntos, algunas reflexiones que me gustaría compartir. La primera es que efectivamente las casas encuestadoras cada vez batallan más para pues dar un dato que se cumpla en las urnas, y a mí me parece que en el caso particular de Colombia el problema estuvo en la dificultad que tienen las mismas casas encuestadoras para localizar a ese votante de extrema derecha, y también me parece que en Colombia se volvió a presentar lo que hemos hablado aquí en otros espacios, en otros procesos electorales, el llamado voto de closet, gente que pues al final o cambia su decisión o a la encuestadora pues no le dice realmente por quién va a votar. Ese es un punto que me parece importante. Otro más, que creo que en la mayoría de los periódicos de Colombia se estuvo manejando, y me parece que pues más que informar estuvieron editorializando el resultado, cuando de manera sistemática se hablaba de que había fracasado
el candidato de Petro. Si revisamos las votaciones, tiene mucho más votos que los que tuvo Petro cuando ganó, ¿sí? Sí es cierto que parecía en las encuestas que podía ganar en esta primera cita electoral, pero no ganar con los suficientes votos como para suspender la segunda vuelta, pero no se veía que pudiera quedar en segundo lugar, pero a mí me parece que está lejos de ser tomado como un fracaso, porque, repito, la cantidad de votos que obtiene son muy importantes. Otro elemento que me parece también que no podemos dejar de lado es esta apuesta que hace nuevamente la derecha a moverse para ganar votos a partir del espacio de redes sociales. Y creo que, como el año pasado sucedió, yo ya lo había comentado aquí en alguno de los espacios, la izquierda latinoamericana le cuesta trabajo entender estas lógicas y nuevamente, como nos ha pasado incluso en muchos procesos electorales en México, la izquierda electoral fácilmente llena plazas, pero le cuesta trabajo llenar urnas. Entonces, así es, me quedo con esa idea, Lalo González. Vamos a regresar al corte. Hubo un cierre de campaña espectacular en Barranquilla. Les recuerdo seguirnos en @NotiJaliscoTV. Seguimos hablando de Colombia. Nos quedamos platicando de los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia, donde pues quedó a la cabeza por una diferencia porcentual pues tampoco tan grande, de más o menos 2%, pero sí más o menos la izquierda necesitaría unos 2,5, 3 millones de votos más, ¿verdad, Jaime? Entonces ya en el terreno pues eso puede ser bastante. En realidad queda atrás el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, un personaje con un perfil completamente diferente al que platicábamos antes, ¿no? Defensor de derechos humanos con una carrera de más de 30, 40 años, uno de los impulsores, por ejemplo, en el Senado, de la ley que logró codificar el asunto de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, muy importante, ha trabajado con víctimas, desde luego, en el conflicto, facilitador del proceso de paz en La Habana, entre otras muchas cosas, pero también por ahí se observa y distintos analistas, por ejemplo, le critican que quizás no tuvo una campaña lo suficientemente fuerte. Jaime, ¿tú qué lectura haces? Bueno, me parece que estas elecciones nos dejan muchísimas lecciones para comprender el contexto en el que estamos inmersos en todo el hemisferio americano. Y esto tiene particular relevancia en lo que toca a cómo se articula la supremacía estadounidense y qué alianzas se establece con los grupos locales. Y en ese plano, pues sí, ciertamente este señor fue capaz de atraer todo el programa que tiene que ver con seguridad por encima de derechos humanos, crecimiento económico por encima de redistribución, cero justicia social, sino más libertades individuales. Entonces, todos estos ingredientes han contado para una campaña muy significada por un tipo que la hace detrás de protecciones contra la seguridad, con chaleco antibalas, con una serie de mensajes que están avanzando en lo que ya Liz señalaba con respecto a este problema del miedo. Otra cuestión es el contexto internacional. Hoy hay un Twitter de Donald Trump en el que dice que está apoyando incondicionalmente al gobierno, es decir, al candidato electo, y eso pues vamos a ver en la segunda vuelta qué efectos tiene, porque también hay un cierto efecto boomerang del intervencionismo excesivo que causa cierta desconfianza en algunas capas del electorado. Pero están también, como todos los otros dispositivos, por ejemplo el Escudo de las Américas y otras iniciativas que han ido cercando a Colombia, le permiten a Ecuador que bombardee territorio
colombiano. Hay diferencias muy fuertes con respecto al orden mundial, con respecto al tema de Gaza, con respecto al tema de Naciones Unidas, y todo eso hace un caldo de cultivo como muy adverso para que las causas democráticas y por avances en la calidad de la vida, en la justicia social, avancen. Así es, ya veíamos en pantalla por ahí una imagen de un posteo en la red social X del candidato Espriella, donde pues se representa a sí mismo como el tigre, luego de su apodo, y está pues también ahí el águila representando a los Estados Unidos, y entonces dice: con mi cabeza en alto y un corazón lleno de patriotismo en gratitud, le agradece a Donald Trump, querido doctor Cerda. Así es, ¿no? Yo quisiera recopilar más o menos lo que se ha dicho. Sí fue sorpresivo, ¿verdad?, el resultado, porque todas las encuestas más o menos decían que Iván Cepeda era el que iba en el número 1. En el sentir, ¿verdad?, les comentaba, a principios del mes de mayo estuvimos por allá, y en el sentir tanto de los medios como de la gente, no se sabía con quién iba a pasar Iván Cepeda. O sea, Iván Cepeda era un hecho que pasaba según su leal saber y entender, pero con quién iba a pasar, si iba a pasar con Paloma Valencia o con Abelardo de la Espriella, como que quedaba todavía esa duda. Y lo que no es sorpresivo, pues es el discurso que utilizan estos de ultraderecha en contra de los derechos humanos, de los derechos LGTB, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto recurrentemente. Creo que también hay un ingrediente de mercadotecnia en Abelardo de la Espriella, ¿verdad? Desde su famoso apodo, no es que sea el apodo, sino que lo utilizó y lo explotó en la campaña, el famoso tigre, ¿verdad? Y su cierto parecido con Bukele, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, la barba es exactamente la misma de Bukele, entonces como para mandar ese mensaje, además de decir que tomará muchas de las medidas que exitosamente, porque así lo dicen, se han implementado en El Salvador. Entonces sí hay que tener por ahí mucho cuidado, ahora sobre todo que ya tiene la bendición de Trump, ¿verdad? Porque no se la dio previo al proceso electoral. Esta bendición llegó ya después de las elecciones, como que ya vieron que sí va por ahí, entonces ya se meten de lleno en esta cuestión. Y pues habría que analizar también al candidato, ¿verdad? Él es un abogado, digamos, un tanto reconocido, pero entre sus clientes está Alex Saab, ¿verdad? Esa persona que el testaferro de Maduro, que acaba de ser enviado a los Estados Unidos. Entonces yo creo que eso no le abona, sin embargo no se menciona. Sí, tienen que haber casos tremendos, ¿no? De estafa piramidal, etcétera, de sus defendidos. Lalo González, en medio de todo este proceso, vemos algo que es recurrente. Antes de las elecciones en Honduras, incluso antes de las elecciones en Argentina, veíamos que desde Washington había como esta idea de decir, si gana la izquierda, van a pasar cosas terribles. Vimos que en Colombia no fue así. Pero si gana la derecha, todo va a ser prosperidad y va a estar muy bien. Y bueno, hasta la fecha en Honduras no ha llegado $1 de inversión estadounidense, por ejemplo. En Argentina, bueno, más que préstamos del FMI y algunos envíos por parte de Washington, no hemos visto gran cosa, y al revés, un caos pues tremendo, que ya nos platicaba también el doctor Cerda a su regreso. ¿Qué más nos puedes aportar para leer esta lección? A mí me parece que, ligando la pregunta, comentario, con la última parte que menciona Carlos, creo que algo que faltó a lo que yo pude mirar a lo largo de la campaña fue que desde la opción de izquierda quedara en la población bastante claro el perfil de Abelardo. A mí me parece que hay todavía muchas ausencias, no en cuanto a quienes conocemos ese perfil, sino en relación a la gente común y corriente que va a votar. Entonces, yo lo que pondría aquí en este momento serían dos asuntos que me parece que serían fundamentales en las siguientes semanas antes de la segunda vuelta. Por un lado, que desde la izquierda, si es que buscan remontar, pongan en la discusión pública el asunto de las promesas
de Washington, de ayuda que prácticamente pues no hemos visto ni en Venezuela ni en Honduras, para no abrirlo más. Eso es por un lado. Y por otro, sí me parece que es fundamental que se haga una campaña mucho más potente para que la gente conozca el perfil de manera más amplia de Abelardo. Porque yo lo que encontré fue que en la campaña la derecha llevó la discusión entre estás conmigo o contra mí, este es un proyecto y este es otro muy diferente, con este te va a ir bien, con este te va a ir mal, pero sacaron de la discusión el perfil del mismo candidato de la derecha. Y yo creo que ahí el equipo de el partido de izquierda sí compró esa dinámica y me parece que no le generó los votos que esperaban. Yo creo que para la siguiente etapa, pues este partido debería de llevar la discusión a ese terreno. Estimado Luis, la segunda vuelta para el 21 de junio, vemos por ejemplo a Paloma Valencia, un poco todavía sin decir si se decanta o no, Sergio Fajardo con el 4%, saca un decálogo, pero tampoco se decanta por un candidato. ¿Cómo verías tú la segunda vuelta? Bueno, antes de esto, lo que también tendríamos que considerar es el resultado de la elección para el Poder Legislativo. En Colombia, este año, Colombia tiene 2 años seguidos procesos generales. En el primer año se elige Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, con una diferencia de 3 meses entre la elección al Legislativo y luego al Ejecutivo. Y el siguiente año se llevan a cabo elecciones locales, departamentales y municipales. La elección del Poder Legislativo dejó unos resultados que llaman la atención también y que se contraponen con el resultado de esta primera vuelta. En esa elección, el pacto histórico, que es el oficialismo, ganó alrededor del 25% de ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Y eso es importante tenerlo en cuenta y no perderlo de vista. El segundo partido más importante fue Centro Democrático, ¿no? El uribismo. Se presenta Abelardo de las Priellas sin ningún partido, ¿no? Es decir, si llega a ganar en una segunda vuelta, lo que va a hacer es tener que gobernar con partidos a los cuales no pertenece, ¿no? Pero hay una coalición de derecha que sí lo puede apoyar y dentro de eso está el Centro Democrático. Ahora, ya haciendo un análisis un poco más detallado acerca del apoyo que recibió en esta primera vuelta, que lo cual fue sorprendente, lo que vemos es que Colombia está dividido y aquí quedó mucho más claro ya en 2 polos, ¿no? Uno muy apegado a la derecha y otro que se ha ido conformando como progresista, de izquierda, centro izquierda, que incluso le dio forma a Gustavo Petro, ¿no? Esto desde que fuera por primera vez candidato, empezó a formar un proyecto que luego se conformó en esto del pacto histórico, su gobierno, y entonces ya hay como un electorado definido de izquierda y está el otro polo que es mucho más conservador, mucho más dado hacia la mano dura, muy al estilo del gobierno de Álvaro Uribe. Ese otro polo es el que ahora votó por Abelardo al ver que Paloma Valencia de Centro Democrático no tenía opción de triunfo. Entonces, para evitar precisamente que ganara una primera vuelta el oficialismo, se fueron por, digamos, el voto útil y hay un voto oculto, como mencionaba Eduardo, que no salió en las encuestas, porque uno normalmente no dice sí, voy a votar por una persona que de niño se divertía asesinando gatos, ¿no? Ese tipo de cosas hay que entenderlas, ¿no? Ya estos 2 polos, ¿no? Y esto nos puede dar también un panorama de lo que viene en la segunda vuelta, ¿no? Las coaliciones que se van a formar en segunda vuelta. Muy bien, gracias por ese aporte, Luis. Vamos a una pausa y volvemos. Pues seguimos conversando sobre las elecciones en Colombia. Doctor Carlos Cerda, ¿qué vería usted para esta segunda vuelta? Sí, quería comentar, y a partir de lo que dice Lalo del candidato de derecha, pues Paloma también es de derecha, sí, y muy de derecha, ¿no? Entonces teníamos 2 candidatos muy fuertes de derecha y obviamente Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, que es el uribismo en todo su esplendor, y que ya ella dijo, y se me hizo bastante honesto de su parte que haya dicho que ella, a título personal,
apoyaba a Abelardo del Espriella, ¿verdad? Porque luego las personas que pasan a segunda vuelta dicen, como si tuvieran la capacidad de llevarse a todos sus votantes y es una falta de respeto para ellos. Ella sí dijo, y hay que reconocérselo. Como también su mentor político, Álvaro Uribe, también ya dijo que va a cumplir un compromiso que había hecho antes de la elección y que también lo va a apoyar. Es lógico, ¿no? O sea, estas personas de la derecha colombiana pues van a votar por el de la ultraderecha, no van a votar por el candidato progresista, o sea, ahora sí que por lógica, ¿no? Aquí la gran duda también es eso, o sea, y lo acaba de decir Luis, o sea, cómo el Centro Democrático en el legislativo, en la elección del legislativo todavía manifestó tener mucha fuerza, pero ¿qué va a pasar con el Centro Democrático? O sea, podemos no estar de acuerdo con su ideología, pero el uribismo es una fuerza política muy importante en Colombia, que a partir de esta elección, pues como que recibe un golpe muy fuerte, ¿verdad? Precisamente porque el gran grueso de sus votantes se fue con otro candidato y porque al interior también se está viendo mucha pugna. La senadora Fernanda Cabal, también una alta representante del uribismo, ya anunció que va a organizar su propio movimiento político, entonces eso es interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar con el uribismo? ¿O se va a colgar de Abelardo del Espriella, verdad? Que tampoco lo descartemos. Así es. Querido Jaime, ¿qué balance haces tú? Bueno, a mí me hace que hay un aspecto nodal que hay que poner en el foco de atención y es el hecho de la derrota de Petro de la idea de la paz total. Es decir, el propio Cepeda tuvo que deslindarse de la manera en cómo se estaban dando esas negociaciones, pero en el fondo lo que esto expresa es la manera de combatir al crimen organizado. Y no olvidemos que Colombia tiene todavía, tú me corregirás Luis, 9 bases militares. Entonces, de Estados Unidos. Entonces, esto le da una capacidad de actuación muy importante que había sido de alguna manera contenida por el gobierno de Petro y que ahora con todo esto de la derrota de eso se abre a innumerables pistas de intervención y del imperio de esa doctrina con tantas limitaciones que tiene del antiterrorismo, así dicho a secas, como mera supresión de los criminales. Sí, es tremendo. Se han hecho algunas declaraciones muy fuertes por parte del candidato acerca de que si él es electo, por ejemplo, va a bombardear, ¿no? Campos. También queda claro que durante el periodo de Petro pues aumentaron la cantidad de grupos armados. Es muy complejo el tema del proceso de paz colombiano. Ya tendremos oportunidad de seguirlo tocando. Queremos compartirles otro tema que también es muy interesante y que además pues toca de cerca a nuestro país, pero también a quienes pues salieron de nuestro país en algún momento, viven en los Estados Unidos o quizás son de origen mexicano. Y tiene que ver con que la Casa Blanca anunció este fin de semana, después de pues anunciarlo ya con antelación, con unos tweets por ahí, una página nueva que es aliens.gov. Aliens.gov, y voy a empezar con Lalo, dado que su tema es migración. Es una página que parecería de mofa, pero es tremendo que viene de un gobierno, ¿no? Hablan de las personas migrantes como si fueran aliens, haciendo un juego de palabras con el concepto de illegal alien que se utiliza en inglés, pero ahora por si a alguien le quedaba duda de si se podía usar como para este juego de palabras medio macabro, dicen caminan en medio de nosotros, están en nuestras escuelas, están cerca de nuestras familias, y esa misma página habla, por ejemplo, de las personas migrantes de una manera tremendamente deshumanizante. Hablan de detenciones o de encuentros con aliens y hablan de las personas, no como personas, sino como si fueran efectivamente extraterrestres, hablando de ellos con la palabra it en lugar de dirigirse a ellos como si fueran personas en los Estados Unidos. Viene en la página una línea también para denunciar a personas en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Pues a mí lo primero que me parece es que Trump y su gobierno son de mofa. Por lo tanto, la página no es que parezca de mofa, es de mofa, ¿sí? Porque viene de un gobierno
que, pues, aunque se piense lo contrario, parece sacado de algún lugar extraño por todo lo que hace y dice contra los migrantes y contra otros grupos de la sociedad. Aquí me gustaría solo detenerme en dos aspectos que a mí me parece que son bien importantes. El primero es que antes de que las personas tengan el derecho a migrar, deben de tener el derecho a no migrar. Ese derecho lo deben de obtener en sus terruños, en sus comunidades. Si este derecho no lo consiguen, entonces tienen derecho a migrar. Y la manera de materializar el derecho a migrar es humanizando el proceso migratorio, el arribo y la incursión en la sociedad a la que llegan. Lo que vemos en esta página son totalmente cosas diferentes a estos dos aspectos que yo acabo de mencionar. Es decir, criminalizan a la persona migrante, la discriminan, desde luego, pero además algo que todavía sube el tono, que es el usar el lenguaje y el discurso del miedo frente a el extraño. El extraño es extraño, no es enemigo, y lo que estamos viendo en esa página es nuevamente este discurso de decirle a la sociedad: los que vienen, te vienen a robar, a quitar el empleo, a quitar la salud, el recreo, etcétera, son malos, son enemigos, y a la ciudad, al país al que llegan, le hacen daño. Yo creo que lo que vemos en ese video es pues totalmente fuera de cualquier lógica de, digamos, venida de cualquier gobierno en cualquier lugar del planeta, con excepción de algo que pueda ordenar precisamente Donald Trump. Querida Liz Prado, en el contexto de las elecciones que vienen en noviembre y esta página, ¿cómo? Bueno, creo que esta página da cuenta de la estrategia de comunicación política del presidente Trump, que pues esta no es la primera vez que vemos este tipo de información, pero es verdaderamente serio, porque al final sí retrata como una nueva forma de interactuar en la política, ¿no? A mí me llama mucho la atención que se usa el lenguaje estratégicamente para deshumanizar y construir al enemigo. El pronombre de it, ¿no? El de cosa, pues es justamente eso, convertirlos en un enemigo deshumanizado, amenazante. Saca la descripción de un fenómeno social y la convierte, pues más bien incluso pareciera como la página como si fuera un juego de video, ¿no? Para que quienes nos ven se den una idea, dice más o menos así, ¿no? Y empieza incluso como está presentada la información. Han estado caminando entre nosotros, viviendo entre nuestros vecindarios, interactuando con nuestros hijos en nuestra vida cotidiana. Millones llegaron amparados por la oscuridad y se incrustaron directamente en nuestra sociedad, pero no pertenecen aquí, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí, pues ya está dando como la pauta para que no se les vea como personas. Y el juego, o sea, esta gamificación, pues es pícale aquí y puedes denunciar, pícale acá y puedes mandar, llamar a ICE para que los detenga. Es verdaderamente grave, pero tiene un mensaje político de fondo, ¿no? Y eso es lo que tendría que estarnos preocupando, porque además privilegia este mensaje sobre los derechos humanos y los derechos, pues, de las personas, que eso es lo que realmente nos está llevando como humanidad hacia atrás. Híjole, querido doctor Carlos Cerda, viene un mapa y viene un conteo de detenciones en vivo. En el mapa, además del mapa, viene una tabla que es como una suerte de base de datos donde dice país de origen, etcétera. Usted, que le hace al asunto de la diplomacia, ¿qué le parece una página así en un sitio oficial, ¿no?, de un gobierno? Deleznable completamente, pero bueno, ya vimos, como dice el doctor Eduardo, que viene de un personaje deleznable, ¿no? Pero al final se impone la realidad. O sea, por más que digan, andan aquí entre nosotros, tan andan así que veamos los resultados de las primarias ayer en California, donde el candidato demócrata es hispano, el que ganó es hispano. Entonces, esa es una realidad con la que no van a poder, o ya es demasiado tarde en su lógica esta de hay que cerrarnos para que no vengan, ¿no? O sea, demasiado tarde.
Querido Luis, un minutito, ¿es esto una fascistización ahí en una página web? ¿Cómo lo Sí, lees? definitivamente. Y creo que es parte de la estrategia desde, que ha llevado Donald Trump desde el inicio de su pre-campaña, la primera, cuando criminalizó a los migrantes, sobre todo a los mexicanos. Y de ahí lo que ha hecho es subir la escalada en contra de los migrantes hasta este nivel, ¿no?, el que estamos viendo. Y esto es parte también de una agenda que va más allá de la que se comentó al inicio, de una ultraderecha o extrema derecha global. Así es, bueno, pues lo dejamos por ahí, es una página tremenda y en general la comunicación por parte del gobierno de los Estados Unidos desde la guerra de Irán y otras cosas se ha puesto cada vez peor. Bueno, pues tenemos otros temas, le invitamos a una pausa, recuerde @NotiJaliscoTV, regresamos. Bueno, pues nos falta escuchar a nuestro querido Jaime Preciado con este tema de esta página aliens.gov. Bueno, hay que enmarcar toda esta política que, como bien se ha dicho, tiene además una estrategia de difusión, así como de imagen necropolítica, ¿no? Niños detenidos, personas que mueren en los reparos. No se habla de lo que está causando eso, sino más el peligro, así como en abstracto, que hay que enmarcarlo en algo que a mí me ha llamado la atención y que lo he propuesto que en algún momento lo abordemos acá. Pero, por ejemplo, México como país es el que tiene la red de consulados más grandes del mundo en Estados Unidos. Y esa red está siendo permanentemente combatida, acusándolos de que se meten en política porque defienden a los inmigrantes y a las personas que tienen una situación extraordinaria. Entonces, simplemente darle ese contexto para tomar en cuenta que esto forma parte de una campaña que no se agota en las intermedias, sino que es un proyecto estratégico, supremacista, también con ciertas connotaciones religiosas, pero que paradójicamente desnaturalizan y miniaturizan a los migrantes. Claro, y que tiene otros personajes, no solamente quien ocupa hoy la Casa Blanca, ¿no? Así es, una cuestión más estructural, ¿no? Así es. Lalo González, esta idea de persecución contra las personas migrantes que vemos en esta página web y en otras campañas, incluso cuando estaba Kristi Noem al frente de varias de estas cosas, ¿se queda en lo electrónico, se queda en las pantallas o pasa a otros aspectos de la vida? Lo que está sucediendo ahorita con respecto a la persecución de los migrantes en Estados Unidos tiene dos caras y me parece que es importante mencionarlas. La primera es esta cara de violencia evidente a los ojos de cualquier persona en persecuciones, redadas, deportaciones, etcétera, que en términos mediáticos pues causa un mayor impacto. Sin embargo, lo que se está llevando a cabo, entre comillas, de manera silenciosa, desde el año pasado, es que el gobierno norteamericano ha comenzado de manera sistemática y muy agresiva a cerrarle la puerta a la población migrante con o sin papeles en áreas como la salud, el recreo, el trabajo, de tal manera que hoy estamos viendo cómo reducen de manera significativa los recursos para la salud, para algunos espacios que atienden a personas migrantes y también están pues cerrando la pinza contra los que contratan mano de obra. Pero esto mediáticamente pues la gente pues prácticamente no lo mira y solo hay algunas denuncias por parte de grupos que defienden migrantes sobre esto. Pero no es desde luego lo que estuvimos viendo el año pasado, por ejemplo, con las redadas en Los Ángeles. Sin embargo, es cada vez más fuerte el cerco en esas áreas. Y otro dato que me parece que es muy importante, que se acaba de publicar esta semana, es el impacto de manera indirecta que están teniendo las redadas sobre el empleo en Estados Unidos. No solamente con el empleo que perdieron migrantes que fueron detenidos y deportados, ¿sí? Que el año pasado se estima que rondaron los 700,000 empleos. De esos,
los reportes que tenemos nos dicen que entre 60 y 280,000 empleos se perdieron con estadounidenses que tenían como empleados a migrantes que cuando los deportaron, el negocio pequeño o mediano del estadounidense tuvo que cerrar. Entonces también se están perdiendo empleos directamente con estadounidenses a consecuencia de las redadas y deportaciones. Entonces es un cuadro mucho más amplio, más complejo, que evidentemente no se reduce a una página como la que estamos comentando ahorita. Desde luego, esta narrativa, ¿no?, que parece que pone a las personas migrantes en un lugar distinto, solamente como aprovechándose de un sistema, como si no aportaran absolutamente nada, Luis. Sí, de hecho se trata de un fenómeno mucho más complejo y completo, de una supremacía nacionalista en la que desde el gobierno y un grupo cercano de colaboradores definen la identidad nacional con base en ciertos rasgos que ellos consideran que son los originarios, ¿no?, los propios. Es un nacionalismo blanco, evidentemente, que está siendo excluyente con otras minorías. Y lo que quería a mí señalar es que va acompañado de lo que se mencionaba ahorita Eduardo, de un chauvinismo de bienestar en el que se beneficia solamente a los que ellos están definiendo como parte de una nación, ¿no? Lo que ellos, el nativismo que ellos identifican de lo que son los propios locales a partir de los rasgos identitarios, que pueden ser históricos, por compartir religión. De hecho, también va acompañado de la imposición de una religión por encima de otras, y entonces están privilegiando a la gente que consideran que es parte de los suyos, ¿no?, como este chauvinismo de bienestar. Entonces están excluyendo a la par a otras minorías con las que no comparten. Híjole, es tremendo. Y otra cosa que también nos ha llamado la atención, y ya platicamos, Jaime, en un programa anterior, tiene que ver con Bolivia. Continúan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, 6 meses, un poco más de haber sido electo. Recuerdo cuando hablábamos antes de las elecciones en Bolivia, esta idea que él decía, yo no soy de derecha, yo no soy de izquierda, yo nada. Y ahora las protestas en la calle son tremendas, creo, Jaime, bloqueos, huelga, desde luego uso tremendo de antimotines. ¿Qué es lo que tenemos que pues entender de Bolivia en este momento? Bueno, veo que hay como 2 pistas, ¿no?, de interpretación aquí. La primera es el muy difícil tránsito de las demandas sociales hacia un esquema de gobernanza, de gobernabilidad, en donde se calienta tanto las cuestiones no resueltas que los canales institucionales son insuficientes para poderlo hacer. Y por otro lado, también relacionado con la democracia liberal, está el hecho de que hay tal fuerza en las movilizaciones que una de las consecuencias más como evidentes tendría que ser la destitución inmediata de un presidente que fue electo, sin embargo, por el voto popular. Entonces, no pueden avanzar los movimientos hacia demandas destituyentes tan radicales, y queda entonces todo ese espacio en el que no se pueden resolver las principales demandas. Se hace cargo de una represión que es cada vez más marcada y con signos muy orientados al racismo, la discriminación y el trato muy diferenciado con respecto de las regiones y las clases sociales en Bolivia. Así es tremendo. Lalo González, se decía hoy que se ponderaba incluso el envío del ejército. Sí, yo la lectura que hago en estos días de lo que está pasando en Bolivia la quisiera relacionar con Argentina, con Chile y con Trump. ¿Por qué? Si recordamos los primeros 6 meses de Milei, pues casi todos o mucha gente en Argentina y fuera de Argentina apostaba que no pasaba 6 meses. Y pasó. Hasta ganó unas legislativas con el apoyo de Trump el año pasado. Kast en Chile, prácticamente lo mismo. No tiene nada de haber llegado y está incendiado también el país. Y en Bolivia está pasando exactamente lo mismo. Y el punto que yo encuentro en común tiene que ver con la ayuda prometida pero no enviada por parte de Trump, el desencanto que genera en grupos que votan por estos proyectos, pero que a la vuelta de los días no encuentran sus respuestas. Y el tercer elemento que me parece que es muy importante es que los 3 ejemplos que traigo a la mesa
llegando al gobierno, pues comienzan a cortar recursos y políticas a favor de la población que hace que vuelvan a tomar las calles. Entonces, lo que yo estoy viendo ahorita en Bolivia es nuevamente una historia que al menos yo ya miré en Buenos Aires y en Santiago, y que por lo menos en Buenos Aires la brincó Milei. Esperemos a ver qué pasa con Rodrigo de la Paz y con Kast en Chile y en Bolivia. Y en Ecuador inclusive, ¿no? Sí, y en Ecuador. Así es. Luis, ¿tú cómo analizas este tema? Yo lo veo a la luz de la inestabilidad política que se empezó a vivir a partir del 2019 con la destitución, algunos consideran golpe de Estado, otros destitución, en fin, fraude electoral, en fin, todo depende de dónde se posicione uno, de Evo Morales en 2019, y a partir de ahí una secuencia de años de inestabilidad política, y con la expectativa que creó el actual mandatario y luego las políticas de reajuste, esa gran expectativa como para dar cauce a los problemas que se venían suscitando, me parece que lo que generó es como mayor inconformidad, ¿no? Elevó demasiado las expectativas, viene con una política de reajuste que afecta a sectores populares, y entonces sectores que históricamente han estado organizados, ¿no? Sectores campesinos, sectores indígenas, y además también hay una división importante en Bolivia de acuerdo a las regiones, ¿no? Entonces, sí es un cóctel un tanto complicado, que ya lleva, como bien decías, un poco más de un mes de conflicto. ¿Cuáles podrían ser los dos escenarios? Esto de la represión que aumente, ya con el ejército y violación de derechos humanos, o una destitución del presidente o renuncia del presidente, ¿no? Así es. Y el último tema, rapidísimo, Liz, ¿en qué va Irán, Estados Unidos? Bueno, pues en una suspensión de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, sobre todo como consecuencia de la intensificación de los ataques de Israel al Líbano, en Beirut y en el sur, que pues para Irán es condición necesaria que cesen los ataques también en el Líbano, y entonces pues ese es el punto más álgido que ha tenido como el desacuerdo, ¿no? Hemos tenido a un Donald Trump, parece que hasta ríspido, se han filtrado algunas declaraciones acerca de su opinión, primero de ir a la guerra, que la defiende, no dice que nunca fue manipulado por Netanyahu, y por el otro lado, pues sí, un poco desesperado porque Netanyahu no deja de atacar el Líbano. Así es. Doctor Carlos Salgado, un comentario, una frase. Rapidito, pues ahora le tocó al sultanato de Omán la amenaza, ¿verdad? Al parecer hubo una propuesta de Irán para compartir ahora sí que los derechos de peaje por el estrecho de Hormuz. Se entera Estados Unidos e inmediatamente amenaza a Omán con represalias si es que eso es verdad, y obviamente Omán lo desmiente. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Lalo González, Carlos Cerda, Liz Prado, Luis González y Jaime Preciado. Nos vemos la próxima.